De la escena internacional en España, el gobierno concedió indultos parciales a los 9 líderes presos del Procés catalán. Tras esta determinación del presidente Pedro Sánchez, hubo duras acusaciones de la oposición. Y para ampliar sobre este tema, que ya recibimos al politólogo, periodista, analista internacional, Claudio Fantini. Claudio, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rosario, un gusto saludarte. El gusto es nuestro, Claudio, como siempre. Y mientras Pedro Sánchez insiste y afirma que los indultos son un aporte a la pacificación, la oposición la acusa de traidor por considerar que premia con la libertad a quienes dice intentaron destruir España. ¿Quién tiene la porción mayor de razón en todo este tema, Claudio? Bueno, la mirada sobre todo del Partido Popular, que representa la centro-derecha, el Partido Ciudadanos, que es el centro liberal, y Vox, que es la extrema derecha, la versión actual de lo que era el falangismo en los tiempos de la dictadura de Franco, está cometiendo una traición a España, el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, al indultar a los 9 presos del Procés, porque ellos con el referéndum independentista del año 2017 habrían intentado romper a España, destruir a España. Esa es la consideración de quienes están cuestionando y que van a elevar a las instancias máximas de la justicia un intento de que se anule este indulto que ha sido aprobado hoy y que mañana hará salir de la cárcel a 9 responsables de aquel referéndum independentista en Cataluña en el 2017. El gobierno dice todo lo contrario, dice que es un instrumento político válido, el indulto, para pacificar. Curiosamente, partidos independentistas de Cataluña como Esquerra Republicana y como Junts per Cat cuestionan también los indultos, diciendo que esto no se soluciona con indultos, sino con una amnistía. Y yo creo, Rosario, que ahí está precisamente la explicación o la clave que nos permite entender quién tiene un porcentaje mayor de razón. El gobierno del Partido Socialista que encabeza Pedro Sánchez, al dictaminar mediante un indulto que esto va a rebajar las tensiones y a facilitar la convivencia entre Cataluña y el resto de España, o los partidos de derecha que lo acusan de traicionar a España. Digo que la clave para interpretar este hecho está en la diferencia entre indulto y amnistía. El indulto implica el perdón de la pena que corresponde a un delito, pero en modo alguno anula ese delito. Por eso los indultados salen mañana, pero no recuperan sus derechos políticos, no pueden por una X cantidad de tiempo ocupar cargos. Esos aspectos de la condena siguen vigentes. Repito, el indulto perdona la pena, que en este caso eran muchos años de prisión, pero no perdona el delito que implicó esas condenas, que implicó esa pena. En cambio, la amnistía es el perdón de ciertos tipos de delitos. Por lo tanto, en la amnistía se diluye la gravedad del delito y se extingue la responsabilidad de sus autores. Los que son amnistiados ya no tienen responsabilidad porque los delitos por los que habían sido condenados han perdido gravedad. Eso implica la amnistía. En esta diferencia lo que encontramos es que hay quizá una porción mayor de razón del lado del gobierno de Pedro Sánchez, porque al indultar no está dejando de considerar delito un referéndum revocatorio instalado unilateralmente por la Generalitat, el gobierno y el Parlamento, la legislatura de Cataluña. Lo que hace es perdonar las penas para ver si esto políticamente puede distensionar la situación. El hecho de que los independentistas rechacen el indulto y reclamen una amnistía muestra que no es como están diciendo el PP, Vox y Ciudadanos, no es como están diciendo los partidos de la derecha, porque la pena sigue, el delito sigue vigente y por lo tanto
sigue vigente la Constitución de España, no se está apartando de ella, sino que está aplicando uno de los instrumentos que están en esa Constitución. Claudia, haciendo referencia un poco a lo que mencionabas hace instantes, ¿por qué este indulto, siendo rechazado por los independentistas que reclaman amnistía, será un aporte a la convivencia? Bueno, yo volviendo a subrayar eso, que no fue una amnistía, por lo tanto, por ejemplo, Carles Puigdemont, que no estaba preso porque él huyó y está en Bélgica, no es alcanzado por este indulto. Son más de 3.000 o por lo menos cerca de 3.000 los dirigentes independentistas que no fueron alcanzados por este indulto. Solo lo fueron aquellos que estaban cumpliendo la pena, porque lo que se perdona en un indulto es la pena, no el delito, ¿no es cierto? Entonces yo creo, Rosario, contestando específicamente tu pregunta, que el gobierno tiene alguna razonabilidad al plantear este instrumento, porque en definitiva los 9 presos, los llamados 9 presos del proceso, que fue el proceso que conllevó al referéndum independentista del 2017, no hicieron más que aplicar desde la Generalitat, que es el gobierno catalán, y el Parlament, que es la legislatura catalana, lo que habían planteado en sus programas por los cuales fueron votados. Por lo tanto, esos 9 condenados que estaban en la cárcel por algo que hicieron con la complicidad nada menos que de millones de catalanes, los millones de catalanes que los votaron, con los programas en donde proponían precisamente lo que hicieron y por lo cual fueron condenados. El hecho de que esas penas o la condena cayera de algún modo contra una parte tan importante, la mitad, o incluso fueron mayoría porque habían ganado el gobierno de la sociedad catalana, es lo que explica por qué una medida de este tipo, sin llegar a ser una concesión de extrema gravedad que ponga en peligro la unidad de España, es una política tendiente a apaciguar la relación con esa parte de la sociedad que votó las políticas que llevaron a la cárcel a quienes intentaron implementarlas, ¿no? Es muy compleja la situación en España y yo creo que se está actuando sobre la marcha. Por supuesto que Pedro Sánchez también lo hará con un cálculo político, con el cálculo de tener apoyos de los partidos independentistas, no solo de Cataluña, sino también del País Vasco, que él, de algún modo, amén de que digan que querían la amnistía y no el indulto, porque sin duda que prefieren la amnistía y no el indulto, pero de todos modos no van a dejar de ver con buenos ojos esto, y eso se puede traducir después en respaldos parlamentarios que permitan a este gobierno sobrevivir o incluso a Pedro Sánchez conseguir nuevos mandatos. Pero amén de todo eso, creo que no es una política negativa y no es una traición como la están describiendo, y para verlo basta ver la diferencia entre un indulto y una amnistía. Clarito, Claudio, muchas gracias por el día de hoy, por este análisis. Que pases muy bien. Abrazo, Rosario.